Algunas veces hacemos eso, ¿cierto? Estamos tan emocionados y comenzamos a celebrar prematuramente y de cosas pasan. A veces es doloroso ver cuando estas cosas así suceden. Lo que parece una celebración se convierte en una humillación. Lo que se presenta como una derrota para alguien termina siendo una victoria para otra persona. Y puede, hermanos, que algunos de ustedes esta noche estén ahí en ese momento de derrota. Hemos sentido algo en nuestra vida, ha ocurrido en la que nosotros nos sentimos derrotados. Pareciera que nuevamente un año más pasa y nuestra vida sigue igual. Puede a lo mejor usted, en estas fechas, desafortunadamente a veces sucede, las personas pierden su empleo. O a lo mejor usted está ahí tratando de luchar con su familia, salir adelante y las cosas no se dan como usted piensa. O recientemente tal vez usted ha estado añorando un año más, un mejor año para su familia, pero este no fue ese año. O usted a lo mejor ha estado tal vez ahí esperando ansiosamente que alguien, el amor toque a su puerta y desafortunadamente no llega. O ese bebé que ha estado deseando todo este año, pasa un año más y el bebé no llega a nuestro hogar. Y la Navidad algunas veces se puede sentir hasta un poco cruel cuando cosas así suceden en nuestra vida. Y por eso yo le decía, inicié diciendo que a veces es importante que nosotros seamos sensibles a las personas que están a nuestro alrededor, porque no todos estamos en la misma situación. Algunos estamos en situaciones un poco complicadas. Y para algunos de nosotros, si usted está ahí en esa noche, en esta tarde, si usted es una de esas personas que está en ese momento de derrota a lo mejor, o se siente que su vida no tiene ningún sentido, mi oración, nuestra oración es que esta noche usted pueda escuchar el mensaje de la Navidad y ese mensaje cambie su vida. Que ese mensaje que vamos a compartir esta tarde pueda tocar su corazón y le dé una esperanza para su vida. Porque el día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca de cómo la Navidad nos lleva a esa victoria sobre las fuerzas de la oscuridad, sobre la maldad, sobre la desesperación que a veces nos acumula en el mundo y nos abruma en el mundo. Hemos titulado esta serie a través de estas últimas 4 semanas La historia de rescate, porque al centro de esta historia está la victoria de Jesucristo. Y eso creo que es lo más importante que cada uno de nosotros tenemos que entender y saber. Al centro de toda esta historia de la Navidad, al centro de toda esta historia de rescate está la victoria de Jesucristo. Y que nos asegura a cada uno de nosotros una esperanza para nuestra vida eterna. Y esa no es una historia de Papá Noel, no es una historia ficticia o creada, es una historia real. Yo no sé cómo es en su país, cómo ustedes celebran la Navidad. Cada uno de nosotros venimos de diferentes lugares y tenemos diferentes tradiciones. En nuestro país, en mi país de origen, El Salvador, la Navidad se celebra la Nochebuena con familia, con comida. Y normalmente a la medianoche nos mandan a dormir a los niños y cuando están dormidos llega Santa Claus o Papá Noel y trae un regalo. Y en la mañana cuando nos levantamos el regalo está ahí al pie de la cama o abajo de la almohada. En el caso de nosotros, como no eran grandes, estaban ahí al lado de la cama. Pero todos tenemos esa expectativa, ¿cierto? De alguna cosa que va a suceder esa noche. Y la palabra de Dios nos dice esta noche en Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y eso tiene que ser algo que nos lleve a llenar a nosotros de gozo. Pero tristemente, para las personas que están espiritualmente inmaduras, ellos no se sienten con la necesidad de que un Dios todopoderoso haya tenido que venir a rescatarnos. Y la verdad que si nosotros somos honestos, por la mayoría, si alguien le pregunta a usted esta noche o esta Navidad, ¿necesita usted realmente que alguien lo rescate esta Navidad? ¿Necesita usted ser rescatado esta Navidad? Y yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo y diríamos, no, yo estoy bien. ¿De qué está hablando, pastor? Yo no necesito que nadie me rescate. Todo está bien en mi vida. Y fue por eso precisamente que nosotros iniciamos esta serie desde el inicio, para que podamos entender el qué es lo que celebramos y por qué es importante que recordemos la Navidad. Si recuerdan, la primera semana hablamos y titulamos ese tema Expulsados. Y hablamos acerca de Génesis 3.
Comenzamos hablando de la creación de Dios, que Dios creó un mundo perfecto y le dio al hombre control sobre todas las cosas. Y decía Dios, cada vez que Dios había creado, decía que era bueno, que era bueno. Finalmente Él crea al hombre y a la mujer y dice que era muy bueno. Pero luego llega Génesis 3 y entra el pecado al mundo. Y eso, con el pecado, nos separa de Dios. Dios le dio al hombre y a la mujer control sobre todas las cosas y simple y sencillamente le dio una instrucción: no coman del árbol que está en ese lugar. Y Dios no dio esa orden o esa instrucción a estas personas porque Dios es malo, porque Dios quería tener control de ellos. Dios dio esa instrucción precisamente porque Dios es un Dios de amor. Y el verdadero amor requiere que nosotros tengamos el derecho, la libertad de escoger y elegir. Y Dios nos demostró de esa manera a nosotros su amor grande, dándonos la habilidad de elegir. Y nosotros elegimos el pecado. Y desde entonces todo cambia. Todo fue diferente. Ese plan perfecto que Dios tenía cambió. Y por eso es necesario que nosotros entendamos las malas noticias antes de que verdaderamente podamos entender lo bueno que son las buenas nuevas de Jesucristo. Debemos de entender el pecado, no para que nosotros estemos juzgando a las personas que pecan o que nos estemos acusando a nosotros mismos de ser pecadores. Tampoco es muy importante que entendamos el pecado para obsesionarnos acerca de lo que es el pecado y por qué nosotros tenemos que hacerlo o no hacerlo. Ni tampoco es importante que lo entendamos porque no es eso lo que nos controla. Es importante que nosotros entendamos la caída, de dónde hemos caído, de dónde fue que Dios nos había puesto, a dónde caímos y por qué fue necesario que Dios viniera a rescatarnos. Y nunca vamos a entender la necesidad que teníamos si no entendemos las malas noticias, de dónde hemos caído y de dónde es que Jesucristo nos viene a rescatar. Karl Barth dice estas palabras: tan oscura es nuestra situación que Dios mismo debe de entrar y ocuparla para que pueda haber luz. Y luego continúa diciendo: no podemos entender plenamente la frase cristiana Dios con nosotros sin el mayor asombro ante la gloria y la gracia de Dios divina y la mayor horror a nuestra propia condición. Por nuestra propia decisión, por no haber obedecido a Dios y querer ser como Él, terminamos en la situación que estamos. Y nosotros necesitamos entender las malas noticias antes que podamos entender las buenas nuevas. La siguiente semana, la semana 2, titulamos ese tema esta semana: Dios descendió. Dios descendió y hablamos acerca de la encarnación, cómo el Dios, el que creó al mundo, el universo, el que habló al mundo en existencia, decide bajar al mundo y hacerse como uno de nosotros para poder rescatarnos. Y de esa manera Él viene con ese plan perfecto a rescatar a aquellos que se habían alejado de Él. Juan escribe en su evangelio, en el evangelio de Juan: en el principio la palabra ya existía. Y ese es el término griego que quiere decir logos, y se refiere al Hijo de Dios, quien como palabra vivió para siempre en el cielo. Y si queremos ser precisos, debemos de decir nosotros, necesitamos decir Dios, el Hijo de Dios, como la palabra, diseñó el cielo. Él creó el cielo. También Juan 1:3 dice lo siguiente: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Eso incluye el cielo. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces el cielo era el hogar de Dios, pero el viaje de la Navidad lo trajo de allá a acá. El viaje de la Navidad trajo a Dios del cielo a la tierra. En Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Dios, el creador del universo, decide, por ese amor que nos tenía, dejar la comunidad del cielo, la grandeza del cielo, y venir a este mundo. Y Él se introduce en este mundo de oscuridad para rescatar a aquellos que nos hemos alejado de Él. Él se mudó a nuestro mundo, nació de una de nuestras mujeres, en uno de nuestros establos, en una de nuestras ciudades, en uno de nuestros países, acá en nuestra tierra. Y para nosotros a veces es bien difícil
imaginar el contraste entre el cielo y la tierra. No podemos imaginar qué es eso, cómo se ve eso, qué gran contraste existe entre el cielo y la tierra. Todo lo que Dios tuvo que dejar por amor a nosotros para venir al mundo. Algunos de nosotros hemos experimentado de una manera el contraste entre vivir en la pobreza de nuestros países donde venimos originalmente, con venir a este lugar y vivir en la abundancia que este país nos ofrece. O por lo menos hemos tenido la oportunidad de ver la diferencia de esos dos estilos de vida, de la pobreza en la que crecimos y la abundancia en la que ahora nos encontramos. Porque hemos hablado, me han escuchado decirlo muchas veces, aún el que está peor entre nosotros en este país está mejor que el 80% del mundo. Somos tan bendecidos, tenemos tanto. Pero más sin embargo eso no es suficiente para darnos a nosotros entendimiento de lo que significó de Dios dejar el cielo y venir a la tierra. Ahora, ¿saben? Algo que a mí me asombra mucho cuando comencemos a hacer esas comparaciones son esas familias misioneras, anglosajonas por su mayor parte, cristianas, que han vivido la mayor parte de sus vidas en este país y que por el amor de Cristo han elegido irse a nuestros países para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Personas como alguien que nació de nuestra iglesia se fue a Jamaica y Daniel Bacta, que ellos ni siquiera hablaban español cuando se fueron. Pero por el amor de Dios, por querer alcanzar más gente para el reino de Dios, ellos decidieron mudar su familia, primeramente al Perú, y ahora ellos se encuentran en el Ecuador, compartiendo con personas día a día que de otra manera no tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Personas que dejaron la comodidad que este país nos da, cosas que muchos de nosotros venimos buscando. Muchos de nosotros dejamos esas pobrezas de nuestros países, o nuestros padres dejaron la pobreza de nuestros países para venir a buscar una mejor vida para nosotros. Y estas personas que lo tenían todo, eso que nosotros buscábamos, ellos lo tenían, mas sin embargo por amor a Dios y por amor a la gente decidieron dejar eso e irse a esos lugares. Eso parece asombroso, ¿cierto? Pero tan asombroso como eso puede ser, no se puede comparar al viaje del cielo a la tierra que nuestro Señor tuvo que hacer por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y amigos, hermanos, estas fechas nosotros recordamos que hace 2000 años el Dios del universo dejó la gloria y el esplendor del cielo, un lugar donde no existía el dolor, no había enfermedades, no había muerte. Y Él se sumergió en la oscuridad de este mundo con una misión, con el propósito de venir a rescatarnos y llevarnos nuevamente a estar bien con el Padre. Una misión de rescate para salvarnos a usted y a mí. Una misión de rescate para rescatar a todos los que nos estábamos ahogando en preocupaciones, en el pecado, en las cosas del mundo que nos cegan y nos hacen olvidar realmente lo que es importante. Una misión de rescate para todos aquellos que en algún momento hemos estado perdidos en la oscuridad, lejos de Dios. Y tristemente muchas veces hemos estado perdidos sin darnos cuenta que estábamos perdidos. Pero Dios en su inmenso amor se da cuenta y Él viene a rescatarnos. Incluso aquellos de nosotros que pensamos no necesitar a nadie que nos rescate. Porque como dije al inicio, algunos de nosotros, algunos de nuestros familiares, algunos de ustedes, como yo a veces, hemos llegado a pensar que estamos tan bien que no necesitamos ser rescatados. Todo está bien. Tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos casa, tenemos salud, tenemos nuestros hijos. Todo está bien, yo no necesito rescate. Tengo todo. Estamos tan cegados con las cosas que el mundo dice que son importantes que se nos ha olvidado realmente la verdadera razón por la cual estamos acá. Pero el amor de Dios es tan grande que Él decide dejar el cielo y venir a rescatar a cada uno de nosotros.
Molly Brown escribe estas palabras, dice: la Navidad es el amor, alando al hombre de regreso hacia Dios, con el poderoso sujetar de una pequeña mano que se extiende desde una cama de paja. De una cama de paja. Dios dejó la comodidad del cielo. Dios se encarnó en este mundo, vino a este mundo de oscuridad por amor a nosotros, a rescatar a usted y a mí. Luego en la tercera semana, la semana pasada, hablamos de ese escape por un pelo, ¿se recuerdan? Cuando el rey Herodes amenaza la vida de ese bebé Jesús y José se lleva a su pequeña familia y huyeron hacia Egipto, como Dios les había indicado. Interesantemente, las escrituras no nos dicen mucho sobre José, pero cada vez que leemos sobre José, él está haciendo lo que Dios le pide que haga. Él está siendo obediente a lo que Dios le pide hacer. José enfrentó muchos desafíos, muchas presiones, mas sin embargo, él constantemente estaba siguiendo y obedeciendo a Dios. Y esta tarde llegamos a la semana 4. Y hemos titulado este mensaje Jaque Mate. Las buenas nuevas. Y si usted nos está visitando por primera vez, usted es nuevo en esto de las cosas del Señor, alguien le invitó, le prometió que le iba a llevar a cenar, a lo mejor después, o que no sé con qué lo amenazaron para traerlo. Y usted se pregunta, ¿qué son esas buenas nuevas? ¿De qué se trata eso? ¿Cuáles son esas buenas nuevas de las que hablan? ¿Cuáles son las buenas nuevas de la Navidad? ¿Cuál es esa paz que un Salvador superior a un emperador romano tuvo que traer? Hermanos, las buenas nuevas no tienen nada que ver con un pesebre. Las buenas nuevas no tuvieron nada que ver con un bebé en un pesebre, ni terminaron ahí. Las buenas nuevas terminaron 30 años más tarde, saliendo de una tumba. Cuando ese bebé crece, se hace un hombre y cumple lo que su padre le envió a hacer, y finalmente sale victorioso de una tumba, ahí es cuando las buenas nuevas se hacen verdad. Y permítanme contarles a ustedes la mejor historia jamás contada. Y esta es una historia real, no es una historia de fantasías como la de Papá Noel. Espero no haya niños acá que todavía creen en eso. Y ya se las embarré. Pero esta historia real de Dios es algo que nosotros tenemos que entender para poder explicarla a otras personas, para que nosotros también podamos valorar lo que estamos celebrando en estas fechas. Jesucristo creció, vivió una vida perfecta, libre de pecado, pero aunque él no había hecho nada malo, fue crucificado injustamente, sangró y murió en una cruz y fue puesto en una tumba. La historia se mueve ahora de la cuna a la cruz. Se mueve de la cuna a la cruz. Ahora, nos podemos imaginar a Satanás, el más grande enemigo y adversario de esta historia, sosteniendo las llaves del pecado, la muerte y del infierno, celebrando lo que parecía ser la mayor victoria en la historia del mundo. Jesucristo ha muerto y Satanás está feliz. Pero al igual que como vimos en el video, este joven que estaba celebrando prematuramente, Satanás igual celebró prematuramente, porque 3 días más tarde Jesucristo salió vivo de la tumba, realmente rescatándonos de esas 3 cosas horribles que es la muerte, el pecado. Y nosotros ahora podemos estar libres con la certeza que el infierno no es lo que nos espera. Jesucristo tiene las llaves, las verdaderas llaves en su mano, que ha vencido la muerte, el infierno y el pecado. Y ahora Él quiere que usted y yo seamos parte de esa historia de rescate y que con Él, con el amor que nos da, con el poder que nos da a través de su Espíritu, también usted y yo podamos ir y ser los embajadores y llevar ese mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo, a todas las personas que no han escuchado ese mensaje. Es importante que reconozcamos una cosa también. Esta no fue una victoria sorpresiva. No fue como que Dios tenía un plan perfecto y de repente Génesis 3 sucedió y todo se embarró y todo fue mal.
No, desde el inicio Dios tenía un plan perfecto. Él sabía de que darnos la libertad de elegir, íbamos a elegir mal. Pero Él tenía un plan perfecto desde el inicio. Él sabía que en algún momento iba a ser necesario que su Hijo descendiera del cielo y viniera a este mundo oscuro para rescatarnos a usted y a mí. Y como en el juego del ajedrez, cuando eso sucede, es un jaque mate. El Satanás, el enemigo, ya no tiene otra opción. Él ha sido derrotado para siempre. Para siempre. Y estas, hermanos, son las buenas nuevas. El juego ya lo ganamos. Cristo venció al enemigo. Él venció el pecado, venció la muerte y la tumba. Y ahora nosotros podemos gozar de eso. La palabra de Dios también nos dice en Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. Y ponga atención a estas próximas palabras, y para dar su vida en rescate por muchos. Ese era el plan de Dios desde el inicio. Dios no vino aquí a que lo sirviéramos. Él vino aquí en una misión de rescate. Ese era el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 6:20, fueron comprados por un precio. Fuimos comprados por un precio muy alto, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el costo de nuestra salvación. Y estas son buenas nuevas. Esta es la historia de rescate. Jesucristo, el Rey Conquistador, reina y vendrá de nuevo. Y hará todo nuevo. Restaurará todo nuevo. Como fue desde el inicio. Lo que Él siempre quiso que fuera, vendrá nuevamente y lo va a poner en orden. Para que usted y yo podamos vivir para siempre, disfrutando ese plan que Dios tenía desde el inicio para nosotros. Y Él le invita a usted y a mí a que seamos parte de su familia. A que seamos parte de su familia y que juntos podamos vivir a su lado para siempre. Sin temor, sin preocupación, sin angustia. Ahora yo quiero darles 3 cosas que todos nosotros podemos considerar en esta Navidad. 3 cosas importantes que creo que cada uno de nosotros necesitamos considerar en esta Navidad. Y la primera es la siguiente, si está en su nota, si le gusta tomar notas, está ahí. El rescate solamente funciona si usted coopera. El rescate solamente funciona si usted coopera. Yo recuerdo cuando estaba joven, hace mucho tiempo, que tenía un amigo que era salvavidas. Y allá en mi país las playas están cerca, porque los que conocen, se acuerdan de su clase de geografía, El Salvador es un país muy chico. Se puede atravesar el país en 3 horas. Si se duerme, se lo pierde. Entonces ir a la playa no era cosa tan difícil. Pero yo me acuerdo que tenía un amigo que él era rescatista, era salvavidas. Y en el mar, ya saben, en las corrientes y todo eso. Dice que una parte del entrenamiento que les daban a ellos para rescatar a las personas, le decían, alguna vez vas a estar en un momento de eso de rescatar a alguien, y la persona que tienes que rescatar, en esa desesperación que quiere, a lo mejor no se va a sentir como que no se está dejando que le ayudes. Y vas a tener que, a lo mejor, darle un golpe para ubicarlo y que ponga atención y se deje rescatar. Pero yo quiero decirle a usted esta noche que Dios no va a hacer eso con usted, ni conmigo. Dios no nos va a golpear en la cara para que nosotros despertemos y pongamos atención. Dios nos ama. Pero lo que sí Dios quiere es que nosotros cooperemos con Él. Si María y José fueron usados por Dios de una manera dramática, ellos se convirtieron en esas herramientas que Dios usó para alcanzarnos y salvarnos a usted y a mí. Y la única razón que eso funcionó para ellos, porque ellos dijeron sí a Dios. No fue como que ellos decidieron hacer sus propias cosas y hacer sus planes y hacer las cosas como ellos pensaban que iba a funcionar mejor y después esperar que Dios la fuera a bendecir. No, ellos escucharon la voz de Dios y obedecieron a Dios y se dejaron ser usados y fueron usados por Dios
para hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. Pero muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Dios me dijo, Dios quiere que... Y en nuestro afán terminamos haciendo las cosas que van a nuestro beneficio, por hacernos sentir bien a nosotros. Y no hacemos las cosas que Dios nos pide que hagamos. Es importante que nosotros pongamos atención a Dios. Ellos eligieron escuchar a Dios y obedecer a Dios. Y Dios les usó. Y por eso ellos fueron usados de esa manera. Y eso nos lleva a unas aplicaciones, a unas cosas prácticas que yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer en esta Navidad para poder entender esto y poder aprender y poner en práctica nuestra vida sobre qué significa esa máxima de la búsqueda de rescate en la que Dios está. Ese viaje que Dios hizo del cielo al mundo, a esta tierra perdida para rescatarnos. Pero la primera cosa que quiero que nosotros tenemos que hacer, yo creo que no nos va a gustar escucharla, pero es importante que la escuchemos. Lo primero que tenemos que hacer es darse cuenta que su mayor problema esta Navidad es usted mismo. Hay que darse cuenta que su mayor problema esta Navidad es usted mismo. Y digo esto, hermanos, con todo respeto. No digo esto para molestar o ofender a nadie en particular. A nosotros nos gusta pensar que la Navidad se trata de las luces, de las fiestas, de las comidas. Y eso son cosas buenas y tal vez son cosas que nos encanta recordar sobre la Navidad. Son algunas de las cosas favoritas de la Navidad para nosotros. Pero la Navidad es principalmente sobre el pecado. La Navidad es principalmente sobre el pecado. Si algunos de ustedes diciendo, ¿y vine a esto para escuchar eso? ¿Verdad? Saben, tenemos que ser honestos, esa es la realidad. La realidad es que Dios invadió nuestro mundo porque usted y yo tenemos un problema muy grave. A veces nosotros tratamos de ocultarlo, tratamos de superarlo y a veces tratamos de fingir que no está ahí. Y ese problema que usted y yo tenemos se llama pecado. Pecado. Porque todos, cada uno de los que estamos en esta sala, cada uno de nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros somos pecadores. No hay uno solo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Yo incluso. Ninguno de nosotros podemos con honestidad decir que no, porque estaríamos engañándonos. Ahora, José en su momento, él pudo pensar que su mayor problema era que María quedó embarazada. ¿Cierto? ¿Cómo pudo haberle dañado su corazón María de esa manera? Ni siquiera se habían casado todavía, estaba prometida a él y ahora esta mujer está embarazada. ¿Cómo me puede hacer esto? Pero Dios tuvo que recordarle a José que había un problema aún más grande, que Jesucristo venía para salvar a su gente del pecado. Todos somos pecadores. Ahora, yo no digo esto que todos somos pecadores para que usted diga, bueno, entonces no le tengo que dar regalos a nadie esta Navidad, ¿verdad? Porque los regalos se le dan a la gente que ha sido buena. No, yo no dije eso. No sean codos, den regalos. Pero sí hay que ser honestos. Tenemos que saber eso. Su mayor problema no es que usted todavía no ha comprado el regalo de su esposa o de su esposo. Su mayor problema no es que sus hijos estén esperando ansiosamente la noche nueva o el día de Navidad para abrir sus regalos. Y que usted no está esperando enero 15 o 20 cuando llegue el estado de cuenta de su tarjeta de crédito y ver el daño que usted ha causado. Ese no es su mayor problema. Su mayor problema no son los problemas
que usted está enfrentando en su familia y que usted no sabe qué hacer con ellos. Su mayor problema es usted mismo. Mi mayor problema soy yo mismo. Animante, ¿cierto? Saber eso. Que somos nosotros nuestro mayor problema. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que reconocer que gracias a Dios, Él envió a Jesucristo y Él es nuestra esperanza. Y en Él podemos encontrar esperanza. Porque sin Él estamos en un problema muy grave. Sin Él no hay esperanza. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué hacemos? Si el mayor problema somos nosotros mismos, ¿cómo solventamos ese problema? ¿Cómo enfrentamos ese problema? ¿Qué hacemos? Ese es el tercer punto. Elija estar abierto a un encuentro con Dios esta Navidad. Elija estar abierto a un encuentro con Dios esta Navidad. José aceptó la palabra de Dios. Si José hubiese sido un hombre cínico, de corazón duro, yo estoy seguro que Dios nunca le hubiera permitido ser el esposo de María o el padrastro de Jesucristo. Pero él estuvo abierto al mensaje que el ángel le trajo y eso cambió su vida. Eso cambió la vida de él. Algunas veces nosotros perdemos el gozo de la Navidad porque nos perdemos a Cristo en la Navidad. Perdemos el gozo de la Navidad porque nos perdemos a Cristo de la Navidad y en la Navidad. Gastamos tiempo comprando, envolviendo regalos, preparando comida, organizando fiestas, vamos de una fiesta a la otra y hacemos esto y hacemos lo otro. Y se nos olvida qué es lo que estamos celebrando. Se nos olvida por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nos ocupamos tanto preparándonos para las fiestas que nos olvidamos del invitado de honor. Yo recuerdo cuando era joven, nuevamente hace mucho tiempo, tradicionalmente yo, para los que no me conocen, yo crecí en un hogar católico y no digo esto para ofender a nadie, es una cosa que yo siempre tuve curiosidad de por qué era así. Yo me acuerdo que hacíamos las celebraciones de los bautismos y se acuerdan, en la fe católica ellos bautizan bebés. Entonces yo me recuerdo que se hacían unas fiestas que parecían bodas grandes, con música y esto y comida y todo. Y yo a veces cuando la fiesta, la pachanga se ponía buena, al que estábamos celebrando estaba en otra casa porque había mucha bulla. Y eso es precisamente lo que nos pasa hoy en día a nosotros. Estamos en el medio de la pachanga, en la fiesta, en la comida, en la celebración y los regalos, y se nos olvida a quién estamos celebrando. El invitado de honor no está en la mesa. Al que debemos de estar honrando no está en la mesa. Ahora, yo no digo, hermanos, que para que nosotros podamos estar en una posición donde podamos tener una conexión con Dios, es necesario que estemos en una iglesia. No, no es necesario. Pero una de las razones por la cual es importante que adoremos a Dios durante estas fechas es porque nos pone una perspectiva correcta. Nos pone en la posición de enfocarnos en lo cual es la prioridad más grande en estas fechas. Cuando recordamos el qué estamos celebrando, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos decorando la casa con luces? ¿Por qué estamos haciendo fiestas? ¿Por qué estamos celebrando? ¿Por qué estamos comprando regalos? ¿Por qué? ¿Es una tradición más? ¿O estamos recordando que nuestro Señor, el que creó al mundo, descendió del cielo y vino a este mundo lleno de pecado a rescatarnos? A rescatarnos. No se trata de dónde estamos, se trata de una actitud, la actitud correcta que tenemos que tener en estas fechas.
estar atentos a tener un encuentro con Dios. Escuché la historia de un señor que se llama Bob Fife, es un profesor de un seminario cristiano, y él cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, él se encontraba en con un batallón de soldados atravesando Francia. Y una noche de Navidad, estaba extremadamente fría esa noche. Y él y algunos de sus amigos tuvieron que tomar esa noche y dormir en un establo. Y dice que él escribió estas palabras, dice en ese momento, dice, pensé a mí mismo, Bob, tienes que ser la persona más sola y triste en el mundo en este momento, teniendo que pasar una noche buena en este frío establo, a miles de millas de tu casa. Pero él dice, pero en ese momento recordé que Jesucristo pasó su primer día en la tierra en un establo, lejos de su casa. Y en ese momento, lo que inició como la noche más deprimente para mí, se convirtió en la noche más conmemorativa para mí, más conmovedora para mí. Su forma de cambiar, su forma de pensar, le abrió a él la oportunidad de tener ese encuentro con Dios. Lo que parecía una noche fría y oscura, a solas, en medio de la guerra, en un establo solo, él se recordó que el Salvador del mundo había hecho lo mismo. Y él abrió su corazón y sintió paz. Sintió paz. Y eso, hermanos, si nosotros hacemos eso durante estas fechas, nos ponemos en una posición que nos permita a nosotros experimentar el amor de Dios, experimentar lo que Dios ha hecho por nosotros. El verdadero significado de la Navidad nos pone a nosotros en la posición de poder experimentar el amor de Dios para nosotros. Ahora, si la Navidad es difícil para usted, si la Navidad es un momento de esos duros, de esos de soledad, difícil de enfrentarlos, ¿qué tal si lo vemos como una oportunidad para hacernos un examen de conciencia y realmente preguntarnos, ¿qué está en nuestro corazón? ¿Habrá algún pecado oculto que nos está privando de sentir el gozo que Dios quiere que sintamos? ¿Habrá una relación que estamos teniendo inmoral que no nos permite sentir gozo? ¿Hay algún mal hábito que nos está robando el gozo de experimentar el amor de Dios? O incluso a veces el gozo de experimentar el amor de nuestra familia. Porque ese hábito, ese mal hábito, ese vicio nos está robando el tiempo de nuestra familia, el tiempo que podemos dedicar para buscar de Dios. O a lo mejor es nuestro propio orgullo el que se nos está manteniendo lejos y no nos permite a nosotros someternos al señorío de Jesucristo. Yo le invito a que esta Navidad haga esa evaluación. O tal vez usted está tratando de esconder con las compras y con las fiestas y con las reuniones el hecho que usted a lo mejor en su mente usted cree que su vida no tiene sentido. Nos ocupamos tanto a veces que nos endrogamos con las cosas, nos atontamos con las cosas para escondernos de nuestra realidad. ¿Es esa su realidad? Y si es esa su realidad, escuche por favor con atención. Jesús sigue buscando. Jesús sigue rescatando personas. Jesús aún está en esa misión de rescate. Pero es importante que también recordemos que el rescate solamente funciona si nosotros cooperamos. Dios quiere rescatarnos, pero necesitamos nosotros aceptar ser rescatados, reconocer de dónde nos están rescatando.
no olvidar de dónde hemos caído para poder ser levantados. Algunos de ustedes esta noche a lo mejor no lo sabían hasta este momento, pero tal vez en lo profundo de su corazón lo han comenzado a sentir en este momento. Han estado esperando por su Padre Celestial, el que le creó, que Él viniera a su rescate. Hermano, yo quiero que escuche esto. Él ya lo hizo. Él vino por usted y por mí. Él ya vino a hacer eso. Alguien dijo, si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, Dios hubiera enviado a un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios hubiera enviado a un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios hubiese enviado a un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el placer, Dios hubiese enviado a un entretenedor. Pero nuestra mayor necesidad es el perdón. El perdón. Entonces Dios envió a un Salvador. Dios envió a un Salvador. Dios envió un regalo. Él pagó por ese regalo con la vida de su Hijo. Dios envolvió ese regalo en unos pañales y lo puso en un pesebre. Dios nos ofrece ese regalo. El ángel le anunció a los pastores, les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. A usted, a usted, a usted, a mí, nos ha nacido un Salvador. Yo creo que la mayor parte de nosotros hemos en esta Navidad, o vamos en esta Navidad a lo mejor, a comprar algo especial para alguien, un ser amado, puede ser nuestra pareja, puede ser nuestro hijo, alguien. Vamos a ir a comprar un regalo especial. Y puede que a nuestra capacidad, a nuestro poder adquisitivo, puede que sea hasta caro. Pero imagínese usted que usted fue y compró ese regalo para esa persona y se lo dio. Y esa persona lo toma y lo puso ahí a la mesa y no lo abre. Pasa el tiempo y vuelve usted a encontrarse con esa persona y le dice, ¿has visto ese regalo? Y la persona le dice, no, aún no lo he abierto. Está muy lindo, algún día lo voy a abrir, pero estaba muy ocupado. No tengo tiempo para abrirlo, algún día lo voy a abrir. ¿Tendría sentido eso? ¿Tendría sentido eso? Nosotros con todo nuestro deseo, con todo nuestro esfuerzo fuimos y compramos algo muy valioso para esa persona a la que amamos y ese regalo continúa ahí sin ser abierto. Pero saben, cada año miles de personas celebran la Navidad. Miles de personas alrededor del mundo celebran la Navidad año tras año tras año y nunca reciben el regalo que Dios les ha dado. Está ahí, se ve muy lindo. Algún día lo voy a aceptar. Ahora estoy ocupado, no tengo tiempo, todo está bien. Yo no necesito ser rescatado, todo está bien. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hermanos, ese es el regalo que Dios nos ha dado. Si lo recibimos, dice que tenemos que recibirlo. Es necesario que usted y yo lo recibamos. Y eso lo hacemos cuando nosotros creemos en Jesucristo. Cuando nosotros creemos que ese bebé en ese pesebre era el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que vivió una vida perfecta, libre de pecado, y que fue a esa cruz a morir, a pagar el costo de nuestros pecados, el costo que nosotros teníamos que haber pagado por nuestros pecados. Él fue y lo hizo por nosotros, sin haber hecho nada malo. Él fue voluntariamente a la cruz
Y 3 días más tarde se levantó de entre los muertos para garantizarnos a nosotros una vida eterna con el Padre. Dios vino a este mundo hace más de 2000 años para salvarnos a todos nosotros que estamos ahogándonos en el pecado, para rescatar a todos nosotros que estamos ahogándonos en la muerte de la oscuridad del pecado en este mundo en el que vivimos, a los que estamos apenas sobreviviendo con las luchas que este mundo nos da, con las dificultades que el mundo nos da. Algunos de ustedes han estado esperando esta noche, ¿cierto? Yo creo que Dios trajo a algunos de ustedes esta noche acá para decirles: acá está un regalo que yo tengo para ti. Permíteme rescatarte. Jesucristo está listo, hermanos, para ayudarnos a soltarnos de eso que nos está deteniendo a nosotros poder ir y recibir ese regalo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que soltar esas cosas que el mundo nos está engañando para poder tener las manos libres y poder recibir el regalo más importante que jamás vamos a recibir en este lado de la eternidad. Nuestro deseo a través de esta serie ha sido de una manera humilde explicar la historia de la salvación. Yo creo que vea este video para resumir lo que hemos hablado estas 4 semanas. There is only one story that answers life's most essential questions and gives a lasting sense of purpose and meaning. It's the story that inspires all other stories. It's the true story that defines every one of us. This is that story. How did it all begin? Like all stories, this one begins in the beginning with the author, who is God. He spoke everything into being. With a word, galaxies appeared with stars and planets. Earth was designed for life to flourish. Everything God made was gloriously good and breathtakingly perfect. The highlight of God's creation was the first man and woman, Adam and Eve. God entrusted everything he created to his beloved children, giving just one rule. They were not to eat fruit from a specific tree. They lived in loving obedience, worshiping God as their heavenly Father, and enjoying perfect harmony with creation, each other, and God. Considering our world today, it's obvious perfect peace didn't last. Turmoil, war, sickness, troubles. We each have our share. What went wrong? It started when a fallen angel named Satan grew jealous of God and determined to ruin the perfection of creation. Satan took the form of a serpent and enticed Adam and Eve to question God's goodness and rebel against his one rule. In disobedience, they ate the fruit, and peace unraveled, ushering in sin and death, which still plagues us today. If we are honest, we are very much like Adam and Eve. We all rebel against our Heavenly Father, making our hearts heavy with fear, guilt, and shame. Our bodies are weary with sickness, disease, and death. Earth is afflicted with storms, calamities, and disasters. Even worse, sin has separated us from God, causing a permanent divide, a miserable separation called hell. The fallout of sin has been catastrophic. It's inescapable with no way to fix it, leaving us all to wonder, is there any hope? The love that prompted God to create us also prompted him to send a Savior who would set everything right again. As centuries passed, God shared exact details of the coming Savior's birth, life, and death. Everything in the Bible points to this rescuer. Almost 2,000 years ago, Jesus came to earth as God the Son to fulfill the promise. He was born miraculously, as his mother was a virgin. Just like us, Jesus grew up and experienced life on earth. But unlike us, Jesus never sinned and always obeyed the Father.
When Jesus was in his 30s, he began teaching all around Israel, pointing people to God's kingdom and performing many miracles. After a few years, he was wrongly accused and sentenced to an agonizing death on a cross. Jesus lovingly gave up his perfect life as a sacrifice to pay for the sins of mankind. He died a perfect death, taking our place, the innocent for the guilty. But the grave couldn't hold Jesus. 3 days later, God brought Jesus to life again. Jesus defeated sin by dying on the cross and defeated death by rising from the dead. Today, Jesus sits at God's right hand as King and Judge over all creation. This is the story of rescue God has authored. He invites us, through repentance and faith, to make his story of rescue the one we trust in and live from. When we do, everything changes. And now, what will the future hold? For everyone who trusts in Jesus alone for rescue, God has promised to restore your heart and set you free from sin's hold. Because God is loving, kind, merciful, forgiving, tender-hearted, and true. God has also promised to make all things new. One day, there will be a new heaven and a new earth, forever free from sin. Everything that causes pain and sadness will be gone. God has also promised to be with us forever. The moment you trust in Jesus, your relationship with God is restored because Jesus has closed the divide sin caused. Getting to know this all-loving God starts today and continues forever. For God's story never ends. You can make God's story the foundation of your life even now by admitting your need for God's rescue, asking forgiveness for your sin, trusting in Jesus Christ alone to rescue you, following Jesus in faith from this moment on. This is God's story. Will you make it yours? Esa es la historia de la Navidad. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿está usted abierto a reconocer que la historia de rescate solamente funciona si nosotros cooperamos? ¿Está usted abierto a reconocer de que la mayor problema que tenemos es el pecado en nuestra vida? Nosotros somos nuestro mayor problema. Finalmente, ¿está usted abierto a un encuentro con Dios esta Navidad? Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y eso, mis amados, es la historia de rescate. ¿Necesita usted ser rescatado? Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por esa muestra de amor grande que nos das. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Señor, esta noche nosotros oramos para que esta Navidad, cada uno de los que estamos acá presentes, Señor, sabemos que hay dos grupos de personas. Unos que aún no hemos tomado ese paso de fe y aún estamos buscando, a lo mejor, sin darnos cuenta, ser rescatados. Señor, yo oro para que estas personas que aún no han encontrado el camino a ti, Señor, esta Navidad estén abiertas a tener ese encuentro contigo, Señor. Para que ellos puedan entender y tener un verdadero significado, no solamente de esta Navidad, sino que de su vida y el propósito que tú tienes para su vida, Señor. Y para el otro grupo, Señor, aquellos de nosotros que ya estamos caminando contigo, que por tu misericordia hemos encontrado tu camino, Señor, y estamos cada día anhelando querer ser más como tú, Señor. Que en esta Navidad, a través del poder que tú nos das con tu Espíritu Santo, nos permitas gozarnos, celebrar con un propósito. Y ese es de llevar tu mensaje a cada una de aquellas personas que tú pongas en nuestro caminar, Señor, que aún no han escuchado de tu historia de rescate.
que esta Navidad sea una Navidad en la que nosotros vamos a estar siendo usados por ti, así como cada uno de esos caracteres de esas personas de la historia de la Biblia, Señor, que tú usaste. Permítenos a nosotros también ser parte de esta historia para poder cambiar la historia de muchas personas. Recibe la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a tener un canto más. Si usted es una de esas personas que aún no ha tomado ese paso de fe y quiere conocer de este Jesucristo del que nosotros hablamos, en un momento van a haber unas personas acá al frente que pueden orar por usted y ayudarle a tomar ese segundo paso o el primer paso, según sea su necesidad. Si usted simple y sencillamente necesita a alguien que ore por usted, acérquese para que queremos y podamos darle una bendición esta noche. Señor les bendiga.